¿Es la Virgen María la mujer de la cual nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 12? ¿O es, como aseguran algunos de nuestros hermanos, la gran nación de Israel? Pues hoy, en medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de darle respuesta a este enigma. Y antes de continuar, algo que quiero dejar claro, que porque nos va a hacer mucha falta tener claro esto, es que la Biblia, como la tenemos el día de hoy, dividida en capítulos y versículos, no siempre estuvo así, sino fue hasta allá por el año de 1227, este obispo inglés llamado Stephen Langton fue el que hizo la división de la Biblia en capítulos. Más posteriormente fue que se dividió en versículos. Todo esto lo tenemos que dejar claro porque el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, específicamente en el versículo 1, habla de esta mujer, de esta señal en el cielo. Y necesitamos que tener claro que la Biblia no estaba dividida cuando se escribió este pasaje, no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Por lo tanto, el capítulo 12 no empieza en el capítulo 12, sino en el capítulo 11, en el versículo 19, donde nos dice así: entonces se abrió en el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca de su testamento en su templo. Y se formaron rayos y voces y truenos. Bueno, el arca de la alianza apareció en el cielo. Todo esto, acuérdense, está unido el capítulo 11 con el capítulo 12. Esta es, se puede decir, el inicio del capítulo 12. El arca de la nueva alianza, como también se le conoce a la Virgen María, porque el arca de la antigua alianza era la que guardaba, ya sabemos, la vara de Aarón, la que guardaba las tablas de la ley y el maná caído del cielo. Cosa que, como católicos creemos, son atributos que se le atribuyen, valga la redundancia, a la Virgen María. ¿Por qué? En su vientre llevó a Jesucristo, el Verbo encarnado, cual es el pan vivo bajado del cielo, al cual el pan del maná del desierto simbolizaba. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, al cual la vara de Aarón simbolizaba, y Jesús es la nueva ley, la nueva alianza, a la cual pues obviamente hacía referencia a las tablas de la ley. Tenemos un nuevo mandamiento en Jesús. Ahora, teniendo claro esto, podemos empezar ahora sí hablando del capítulo 12. Y mire lo que dice: en esto apareció un prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol. Y paremos ahí, porque la palabra de Dios nos muestra que dice que la señal que aparece en el cielo es una mujer, y es de suma importancia entender por qué se refiere a este signo, a esta señal, como una mujer. ¿Por qué es de suma importancia que prestemos atención a las señales de las cuales nos está hablando el libro del Apocalipsis? Que dicho sea de paso, el libro del Apocalipsis es un libro que tiene lenguajes bastante, de pronto complejos, ¿no? Se refiere, por ejemplo, al dragón, haciendo referencia al diablo. Sabemos que el diablo no es un dragón. Entonces, es importante prestar atención a estos detalles. Se refiere a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Desde cuando el hombre cae en el pecado, en el jardín del Edén, Dios hace una promesa en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis. Enemistad pondré entre tú, le dice a la serpiente, y la mujer. Curiosamente vemos reflejada a esa enemistad nuevamente en el capítulo 12, donde vamos a leer en el contexto, esa enemistad entre la serpiente, representando en este caso representado por el dragón, y la mujer, que curiosamente se le pronuncia de la misma manera, la mujer. Bueno, entendiendo esa parte, entonces proseguimos. No sin antes mencionar otro dato curioso. Jesús, durante su estancia en la tierra, por lo menos no está escrito en la palabra, en las Sagradas Escrituras, que se haya referido a la Virgen María como su madre, ¿no? De hecho, ese es uno de los pasajes que a veces los hermanos utilizan para decir, mira, la despreció. Curiosamente, a la Virgen María siempre, en 2 o 3 ocasiones, Jesús se refiere a ella como mujer. ¿Qué quieres que yo haga, mujer? ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué no le dice qué quieres de mí, mamá? No, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún
no ha llegado mi hora, todavía no es mi momento. En la cruz Jesús dice a María, a mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, Juan obviamente le dice, ahí tienes a tu madre, pero es importante e interesante destacar que Jesús se refiere a la Virgen María en diferentes ocasiones como mujer. Y entonces, pues si enlazamos estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que la que aparece en el cielo podemos ir dándonos cuenta que es la madre de Jesús, y ya lo vamos a explicar por qué. Obviamente, cuando me refiero a la madre de Jesús es a la Virgen María. Nos da detallitos como por ejemplo que aparece vestida de sol y con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas y estando encinta, dice, gritaba con ansias de dar a luz y sufría dolores de parto. Entonces podemos ver claramente que la mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, por lo tanto podemos asumir que es obviamente la Virgen María, que es la que dio a luz a Jesucristo, aunque refiriéndose a Israel podremos hacer una pequeña comparación que ya vamos a hacer. Bien, alguno podría decir, no, pero es que se refiere a Israel, que fue la que dio a luz, de la cual nació Jesús, el Mesías, y los dolores de parto, pues puede haber sido quizás los sufrimientos que vivieron durante el tiempo en el que fueron esclavos en Egipto o durante el tiempo que estuvieron en el desierto siendo purificados, qué sé yo. Y en cierta forma tiene un enlace, tal vez una relación. Pero específicamente se refiere a la mujer que está embarazada y que va a dar a luz y que da literalmente dolor, tiene dolores de parto. Entonces asumimos que se trata de una mujer, vaya. Bueno, a continuación da una lista de detalles, por ejemplo, del dragón que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en las cabezas, bueno, todos esos detalles que son en este momento no son tan importantes de mencionar. Digo, ya todos sabemos a quién se refiere. El dragón se puso delante de la mujer, dice, no dice delante de la nación, delante del pueblo, delante de la mujer. Estoy parafraseando el capítulo 12, versículo 4. El versículo 5 nos dice, en esto dio a luz a un hijo varón. Entonces dice, dio a luz a un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con cetro de hierro, y este hijo fue arrebatado por Dios, para Dios y para su solio. Bueno, entonces vemos claramente cómo esta mujer dio a luz al que habría de reinar las naciones con cetro de hierro. Todos sabemos obviamente que ese es Jesús, y la que dio a luz a Jesús, ya lo sabemos, es la Virgen María. Y el que no lo quiera creer, pues bueno, eso ya no es problema mío. Yo estoy tratando de explicar lo que la palabra de Dios dice y a la cual yo sí le creo. Después, la palabra de Dios nos da una serie de datos y detalles como en especie de clave, dice, para que allí la sustenten por espacio de 1270 días, cosas que en este momento no conviene explicar. Entre tanto se trabó una batalla grande en el cielo, versículo 7. Y bueno, nos narra la batalla tan terrible que se llevó a cabo. Y aquí viene un dato perturbador y muy relevante. En el versículo 13 nos dice que viéndose el dragón precipitado del cielo, es decir, fue expulsado del cielo, dice, se fue persiguiendo a la mujer que había dado a luz a aquel hijo varón. ¿Quién dio a luz a aquel hijo varón que ha de reinar con cetro de hierro? Pues obviamente la Virgen María. ¿A quién persigue tanto el demonio? Pues a la Virgen María. ¿Por qué? Porque no soporta. Bien, me parece que no me va a dar tiempo para explicar la parte clave donde se desenlaza el final de esta historia, que lo voy a dejar para la última parte. Para concluir, como ya lo hemos dicho en el resto del video, la Virgen María es la que da a luz al varón que ha de reinar con cetro de hierro, al cual obviamente es Jesucristo. El versículo 17 del capítulo 12 es fundamental, y con este versículo casi se cae la mentira de que la mujer del Apocalipsis capítulo 12 es el pueblo de Israel. Vamos a probar que no se trata del pueblo de Israel, sino de la Virgen María. Versículo 17. Y con esto el dragón se irritó contra la mujer otra vez y marchóse a guerrear contra los demás de la casta de ella, contra su descendencia, contra sus hijos,
que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la confesión de Jesucristo y mantienen el testimonio de Jesucristo. Aquí viene una pregunta. Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, ¿guarda los mandamientos y mantiene la fe en Jesucristo? ¿Y mantiene la confesión de Jesucristo y guarda el testimonio de Jesucristo? ¿Saqué conclusiones?